todos llegarían a un planeta desierto, no sabiendo exactamente en qué multiverso estaban. Hale se levantaría bruscamente, intentando nuevamente atacar a Idori, sin embargo sus heridas le seguirían pesando al general, cayendo fuertemente al suelo por el dolor. Me parece increíble cómo a pesar de que te hemos ayudado con tus heridas, sigas enojado por un estúpido entrenamiento, no lo entienden, lo que vieron allá con Rika puede llegar a ser peligroso para mi hermano, peligroso, diría Vegeta, muy sorprendido por las palabras de Hale, dándose cuenta rápidamente que tanto Yuta, como extrañamente Goku se encontraban inconscientes. Lo entiendo por parte de Yuta, quedó gravemente herido por el combate, pero Kakaroto, esto no me da buena espina. Pasarían las horas donde Hale se tranquilizaría, ayudando a cocinar una bestia que había por los alrededores de la zona, pues su pésima condición en combate le impedía tan siquiera cazar. Y bien, ¿nos dirás qué le pasó a Yuta, o por qué estabas tan preocupado por él? Yuta desde que era bebé, fue maldecido, el resultado, un Shikigami que cada que le presta su poder, consume una gran parte de su vitalidad, por años intentamos alejarlo del combate, protegiéndolo de la maldición al desconocer de su existencia, pero, al parecer, lo ha sabido por mucho tiempo, y el obligarlo a alejarse de las batallas en esta situación parece algo imposible. En ese momento Hale tomaría un trago de un té que había preparado. Estoy casi seguro de que la razón por la que está inconsciente no es por la pelea en sí, sino por usar todo el poder que puede acceder con el Shikigami en poco tiempo. Eso explica el por qué mi poder curativo no podía interferir con su cuerpo, mas eso no responde por qué Goku está en esa misma situación. Dudo que sea obra del Shikigami, aunque no descarto la idea, en cualquier caso, lo único que podemos hacer es esperar, por ahora sus signos vitales son estables dentro de lo que cabe. En ese caso, Idori se acercaría, tocando la espalda de Hale, curándolo por completo. No creí que todo mi poder curativo se iría en recuperar toda tu energía, pero sabiendo que estás más tranquilo, sumado a que eres el más fuerte de los presentes, es un gasto que vale la pena. Muchas gracias Idori, por cierto, Nami, solo me comentaste que Zeldris murió, pero ¿qué pasó con Todoshi? Al ser uno de los tres grandes podría ser clave para la victoria en este combate, Nami cerraría sus puños de la impotencia, está muerto, se sacrificó para poder salvarme. ¿Eres estúpida? ¿Cómo dejaste que uno de los tres más grandes se sacrificara por un ser más débil? ¿Acaso no te sientes mal por sacrificar su vida en vano? Nami furiosa se lanzaría en contra del general, intentando encestar un corte a su cabeza, siendo esquivada con facilidad. Hale con gran velocidad impactaría una patada la cual haría morder el suelo a la asesina. Nami intentaría recomponerse al combate, pero al intentar hacerlo se daría cuenta que todo su cuerpo se encontraba muy mal herido, a eso me refiero, un golpe de esa magnitud no le hubiera hecho nada a Todoshi, por el contrario, hubiera aprovechado mi confianza para dejarme fuera de combate, pero tú, no pudiste ni hacer eso. Hale se quedaría callado por unos segundos, impactando un golpe a su propia mandíbula, sentándose, viendo fijamente el té que gracias al movimiento que había hecho, ahora se encontraba en el suelo. Vegeta se sentaría enfrente del general, viéndolo fijamente, por lo que puedo observar, eres un ser que aprecia la fuerza por encima de todo, ¿cierto? En parte sí, pero no es lo único que tomo en cuenta, yo respeto a todo ser fuerte, siempre y cuando use esa fuerza para hacer de los que le rodean un lugar mejor, desprecio con todo mi ser a los seres arrogantes, no me importa si eres débil, si tu corazón es tan puro como el de mi hermano, preferiré salvarte antes que a un ser arrogante de inmenso poder, pero el que me hayan humillado en combate, que no sepa el paradero de mi madre, y el estado de Yuta, me tienen demasiado estresado. Entiendo, ahora que lo pienso, Idori, ¿quiénes son los tres grandes? Nunca nos comentaste de ello. ¿No lo sabes? Diría Hale muy sorprendido, ahora que me percato, ni tú ni tu amigo que está inconsciente son dioses al 100%, no voy ni a preguntar cómo diablos están envueltos en esta situación, pero está bien, les contaré. Los tres grandes son los tres dioses más poderosos de todos los multiversos, se les nombró así porque no hay un ganador definido en un combate, compartiendo los tres el puesto más alto en la jerarquía divina. Primero tenemos a Todoshi, el maestro de Nami, un genio con el uso de la espada, su habilidad con esa arma era tal, que para él no solo era un arma, se había convertido en una parte de su cuerpo, su precisión y tenacidad era tal, que ningún otro guerrero podría igualar, y por último, era el rey del todo más responsable con su multiverso.
Por otro lado tenemos a mi madre, Ayaka, la peleadora más formidable si hablamos del combate cuerpo a cuerpo, si bien es verdad que en cuestión de aspectos físicos los tres grandes no se distancian demasiado, mi madre era la que más destacaba entre los tres, pero no solo era fuerza física, gozaba de una gran habilidad e inteligencia en combate, por lo que he visto en estas horas de ti, Vegeta, tu destreza en las batallas es muy buena, se nota que has vivido incontables enfrentamientos, sin embargo, si mi madre se enfrentaba contigo en un combate, no le costaría mucho derrotarte en una pelea que solo se defina por habilidad, y no solo eso. Su amabilidad a la hora de tratar a su pueblo era inigualable, siempre llegaba con una sonrisa capaz de hacer sentir a cualquiera una infinita tranquilidad. Sabiendo que con ella a su lado, todo estaría bien. Jail diría estas últimas palabras con nostalgia y algo de furia, cerrando sus puños de una gran impotencia. Por último, está Buda. Buda, aunque físicamente es muy poderoso, se queda un poco por detrás de todos y mi madre, sin embargo sus técnicas son muy peligrosas, siendo capaces de poner en apuros a los otros dos, además, su habilidad en combate no tiene nada que envidiar a la de los demás, y sobre todo, tiene el espíritu más ardiente de toda la existencia. Ellos eran los pilares de todos los multiversos, pero, ahora que uno de ellos ha muerto y el otro se encuentra desaparecido, solo podemos confiar en Buda. Ya veo, no tenemos de otra, debemos marcharnos de este lugar, es indispensable que... Un gran dolor de cabeza paralizaría a los presentes. Observando todos una misma imagen, una imagen que no querrían haber visto en mucho tiempo. Hola seres existentes en los multiversos, la mayoría no me conocerá, así que me presento, soy Gyotaro, el sucesor del dios de la muerte. Al portar este puesto tengo toda la autoridad de eliminarlos sin algún tipo de oposición, pero como me considero un ser misericordioso, si desean que su multiverso se salve, tendrán que eliminar a los seres que aparecen en sus mentes. En ese momento todos verían la imagen de Idori, Nami, Jail, Goku, Vegeta y Yuta en sus pensamientos. Si los eliminan, prometo no hacer nada a su multiverso, y para que sepan que esto no es mentira, verán de primera mano un poco del poder que una deidad como yo puede poseer. Al momento todos se percatarían de cómo Gyotaro se acercaba a un palacio futurista, empezando a eliminar a varios soldados sin mucho esfuerzo. El multiverso 7, fueron las palabras asustadas de Idori, viendo cómo el capitán ordenaba eliminar al intruso a toda costa, pues ese palacio era la entrada para todo el multiverso. Señor, ese ser parece impenetrable, ataques capaces de borrar miles de universos no le hacen nada. Mierda, entreténganlo, tenemos que cargar el Omega Blaster. El multiverso 7 no se destacaba por un poder sobresaliente en sus guerreros, sin embargo sus grandes avances tecnológicos permitían protección y prosperidad de todo ese sistema. Pero ahora, aquel lugar estaba siendo destruido por un solo hombre. Gyotaro mataría a casi todos los seres de aquel reino, solo quedando unos cuantos con vida. Maldición, si no lo detenemos ahora podrá acceder a todo el multiverso 7, señor, el Omega Blaster está listo, perfecto, ahora solo necesitamos poder acertarlo. Los estoy esperando, fue la voz de Gyotaro la cual se había escuchado detrás de ellos. Ambos sujetos se asustarían, alejándose de un salto. Si creen que con ese ataque podrían matarme, adelante, no haré nada por detenerlo. Viendo la determinación de Gyotaro, el general no lo pensaría dos veces, ordenando rápidamente la activación del Omega Blaster. El capitán y los pocos soldados que quedaban se alejarían, activando una barrera la cual reduciría al mínimo el radio de destrucción y por consiguiente hacer que el poder de la explosión aumente de manera exponencial. A pesar de que los soldados estaban lejos de la barrera, el poder de aquella explosión provocaría que sus cuerpos fueran aplastados por ese inmenso poder. Una explosión tan inmensa la cual duraría varios minutos en desaparecer. Los guerreros del multiverso 7 estarían felices, una amenaza sumamente poderosa había sido neutralizada. Sin embargo, la figura de un ser se impondría sobre los escombros del sitio destruido, una escena que no esperaban ver en lo más mínimo. No solo su ataque más poderoso no había eliminado a ese monstruo, aparentemente tampoco había causado algún tipo de daño. De verdad, solo unos rasguños, tanto alboroto por daños muy superficiales, unos que por cierto no me hicieron tan siquiera sangrar, tal incompetencia me da pena, morir ante mi mano es mucho más digno que cualquier momento de su miserable vida. El corazón de todos serían atravesados de un solo movimiento, pero un soldado había sobrevivido, capricho. Puede ser, suerte. Depende desde qué punto de vista lo mires, para cualquier otro ser lo sería, pero aquel soldado, hubiera preferido morir a seguir presenciando toda la destrucción causada por ese demonio.
Míralo, pobre alma patérica, eres el único que sobrevivió, me pregunto cómo te sientes al respecto. El soldado de nombre Tatsumi no tendría palabras, viendo al costado suyo una infinidad de cadáveres, pero uno en particular llamaría su atención: su madre, la mujer que más amaba en este mundo, se encontraba en un estado indescriptible, siendo parte de un ambiente macabro y pintado de sangre. Tatsumi solo tendría un sentimiento: odio, el odio más intenso de toda la existencia. El soldado se lanzaría en contra del sucesor del dios de la muerte, impactando 1, 2, 3. Golpe tras golpe Tatsumi no se detenía, perdiendo totalmente su razón, lo único que tendría en mente era destruir a un solo objetivo. Sin embargo, todo espíritu tiene un límite, y aquel que se hacía llamar sucesor del dios de la muerte se encontraba muy por encima de todo lo divinamente conocido. Los minutos pasaban. La llama que en un principio parecía imparable, poco a poco se iría apagando. Cada vez los golpes de Tatsumi impactarían con menos potencia, llegando a un punto el cual ya no podría más, derrumbándose en el suelo de la desesperación. Gyotaro lo vería con mucha lástima, impactando una patada la cual destruiría todos los escombros del lugar. Tatsumi intentaría nuevamente pararse, dándose cuenta que todos sus huesos estaban completamente destrozados. Esa era tu convicción, unos golpes, y ya, pareciera que querías ver muerta a tu madre. Eres una basura, pero, que mi destino haya sido enfrentarme a una deidad tan poderosa y morir en batalla es la muerte más digna que cualquier guerrero pudiera desear. Gyotaro sonreiría, empezando a reír de manera desesperada. ¿De verdad crees que tu destino era enfrentarme y morir de forma miserable? Parece ser que su conocimiento acerca de la existencia es muy limitado, y tanto que se hacen llamar un multiverso sumamente avanzado. ¿Sabes? Lo que te diré ahora no merece conocerlo un ser tan lamentable como tú, pero con ello podría darle un poco de sentido a la deplorable alma que posees, y así darte cuenta que tú, y todos los seres que escuchan y ven esta conversación no son nada. Gyotaro abriría una barrera, encerrándose a sí mismo con Tatsumi, aislando cualquier tipo de contacto con el exterior, mas no perdería el poder mental que tenía sometido a todos. La existencia es la cosa más compleja y ordenada que hay. Desde que el alma es creada, absolutamente toda su historia ya fue planeada. Es decir, todos tus pensamientos, acciones e incluso tu muerte, la existencia ya los tenía contemplados, y, aun si te llegarás a enterar de eso e intentes evitarlo, es imposible, porque parte de tu historia era saber la verdad. Gracias a esto se forma una red de sucesos que conectan a todos los seres existentes, los cuales están exactamente en tu misma situación. Pero, ¿qué pasa si hay un ser fuera del sistema, un ser que la existencia no puede ver o tomar en cuenta, ignorando por completo las reglas de todo lo establecido, pudiendo desbaratar lo formado desde el inicio de los tiempos? Yo soy una llama que en el momento que pise la realidad, quemé y destruí el perfecto equilibrio de todo. Si te preguntas, tu destino Tatsumi, era volverte muy fuerte, transformándote en un soldado bastante respetado, ibas a tener una esposa, 2 hijas, y morirías por vejez en unos millones de años. Es una lástima que nada de eso podrá cumplirse, siento mucha pena por ti. Tatsumi no podría creer lo que acababa de escuchar, simplemente, dar una respuesta estaba fuera de cualquier mente mortal. Gyotaro desactivaría la barrera, ahora todos escuchaban nuevamente a Gyotaro. Ya habiendo aclarado eso, Gyotaro vería a la dirección del multiverso 7, acercándose lentamente, viéndose por debajo suyo la infinidad de universos que albergaba ese sistema. Levantando una mano unas palabras serían recitadas. Purga maldita. Generando una explosión la cual borraría en un instante a todo ese multiverso, dejando únicamente los escombros del palacio donde se encontraban. Ahora ya lo saben, tienen 4 meses para que un solo multiverso me traiga el cadáver o la cabeza de esos 6, de lo contrario, el lugar donde habitan caerá sin pena ni gloria. Gyotaro desaparecería de ese lugar, liberando rápidamente la conexión que tenía con todos los seres vivos de la existencia. Oscuridad. Es todo lo que un guerrero pelinegro podía observar. Aunque, no sabía en qué momento había quedado atrapado en tan curioso lugar, pues lo último que recordaba es haber salvado a un sujeto peliazul de la muerte, pero ahora, desconocía por completo en dónde se encontraba. ¿La muerte? Imposible, no recordaba haber recibido algún tipo de daño, eso sin tomar en cuenta que vería indudablemente a su amigo en Madayosama. ¿Efecto de una técnica? Era muy poco probable, ya que tampoco recordaba un ataque anterior que lo dejara ahí, sencillamente, apareció en ese lugar de un momento para el otro. ¿Con que eres el guerrero llamado Son Goku?
No sé si seas tan patético como los otros intentos, o si me seas de utilidad. En cualquier caso, creo que vamos a llevarnos bastante bien. ¿Quién mierda eres? Muéstrate. Tranquilo, no vengo a hacerte daño en lo más mínimo, es más, vengo a ayudarte a tu cometido de matar a ese tal sucesor del dios de la muerte, solo necesito que aceptes mis condiciones, y, con la guía correcta podrás volverte un ser imposible de derrotar. ¿Y qué es lo que buscas exactamente? No tengo por qué decírtelo por ahora, lo único que tienes que saber es que te estaré observando. No pienso aceptar ofertas de seres que no dejan claras sus intenciones, además, no te conozco en lo más mínimo para tan siquiera plantearme el confiar en ti. Ya veo, eres un ser al que no puedo hacer esperar, un guerrero así vale la pena estudiar, en fin, las condiciones del trato son,